Exclusivo Noticias RCN y NTN 24. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se refirió a los alcances de la Justicia Especial para la Paz tras la firma ayer del acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en Cartagena. En entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati dijo que el plazo de la justicia de derechos humanos es largo, pero llega. Almagro explicó cómo será el papel de la OEA en el proceso de implementación de los acuerdos. También el secretario general de la OEA se refirió a la situación en Venezuela y aseguró que la realización del referendo revocatorio es indispensable para solucionar la crisis. Saludamos a nuestros enviados especiales a Cartagena, Yamit Palacio y Maritza Aristizábal. Muy buenas tardes, Maritza. Yamit. Joely, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues los saludamos desde Cartagena. Son exactamente las 12:06 del día, aproximadamente unos 30 grados de temperatura. Cartagena, la ciudad que fue escenario de uno de los días quizás más importantes en la historia del país, la firma del acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que duró más de 52 años en una confrontación armada, y de ahora en adelante empezará a escribir una nueva historia ya del lado de la política, convirtiéndose ya en un partido del lado de la democracia. Varias anécdotas quedaron de ayer, quizá una de las más importantes, Yamit, fue el momento en el que unos aviones Kafir pasaron por encima del escenario y asustaron a todo el mundo, incluso a alias Timochenko, que estaba dando un discurso en ese momento. Yo le confieso que yo me asusté muchísimo, quedé temblando y por lo menos por unos 3 minutos no sabía exactamente qué era lo que había pasado. Después de esas anécdotas, Maritza, de las emocionantes imágenes de las alabadoras del departamento en el Pacífico del Chocó, que recuerdan ritos funerarios y a muchas de las víctimas del conflicto armado en ese país, en Colombia, después de las llaves del presidente Santos para simbolizar el inicio de una nueva época. Después de todo eso vienen los respaldos internacionales al Acuerdo de Paz de Colombia. Y a propósito de ello, en una entrevista exclusiva con NTN 24 y Noticias RCN, el secretario general de la OEA ha ratificado el compromiso de esa organización de Estados americanos con lo que viene de aquí en adelante: convertir esas 297 páginas y esos 5 capítulos en un acuerdo viable. El compromiso de la OEA con la implementación, de eso ha hablado Luis Almagro. Usted dice que estas firmas son un compromiso de voluntad. ¿Qué se puede esperar entonces? Porque podemos decir que ya hoy, al otro día de la firma, estamos ya en el futuro que han prometido quienes negociaron, quienes sacaron adelante, digamos, ya las conclusiones en esas 295 páginas. ¿Cuál es ese verdadero compromiso? Porque como usted sabe, en Colombia hay sectores importantes de la sociedad que ayer no estaban celebrando. El futuro es un presente permanente en lo que refiere a este acuerdo, porque va a requerir muchísimo trabajo. El acuerdo, como se reconoció por ambas partes, puede tener las imperfecciones que fue lo que llevó a que finalmente se pudiera alcanzar el mismo. Y eso significa trabajo permanente para ajustarlo a la realidad y para hacerlo funcionar. Los acuerdos no son la letra, no son tinta sobre papel. Significan una serie de compromisos que tienen que ser desarrollados, llevados a cabo, implementadas acciones, implementados proyectos y traídas las soluciones. La preocupación de muchos sectores en el país, principalmente los de la oposición, es que muchos de los crímenes que han cometido de las FARC, los comandantes de las FARC, puedan quedar en la impunidad. Justamente sobre esto le preguntó nuestra directora Claudia Gurizati al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Organizaciones tan importantes defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch ha sido muy enfático en calificar que el acuerdo va a traer impunidad. Incluso el señor Vivanco ayer le enviaba una carta al presidente Santos agradeciéndole mucho su invitación, diciéndole que efectivamente es una gran oportunidad para Colombia, pero explicándole que él tiene serias reservas frente a ese punto en el acuerdo. ¿Quién puede decir, quién puede definir, quién puede decir realmente que una pena realmente va a ser el castigo para un crimen atroz y bárbaro? Lo tenemos que ver, y por eso decía hoy que lo importante que va a ser trabajar este acuerdo día a día y que el acuerdo dé estos resultados que la sociedad espera. Entonces, en la parte de justicia transicional también tendremos que ver esos juicios, los resultados que dan y cómo esos juicios sirven a la verdad en la sociedad y sirven para también dar justicia a la sociedad. O sea, como está escrito, puede ser que algunos tengan alguna duda. Nosotros tenemos confianza de que ese debe ser el camino, porque si no,
El camino es algo que todos los países tienen que recorrer, a la larga o a la corta. Y es mejor que la justicia ya sea entregada por el mecanismo de justicia transicional que se acordó. El brazo de la justicia y derechos humanos es larguísimo y llega a todos. No hay nadie que se pueda esconder cuando es un violador de derechos humanos. Siempre llegamos a todos, en cada caso, en cada circunstancia. Eso es un dato de la realidad para cualquiera que haya cometido crímenes de lesa humanidad. Quizás el tiempo a veces no es en la inmediatez que ocurre eso, pero a la larga esa justicia siempre llega y siempre debe llegar. 12 del mediodía, 11 minutos, esa es la hora en Colombia. El señor Almagro, el secretario general de la OEA, es del Uruguay, un país que en algún momento tuvo una muy fuerte dictadura, y esa dictadura cometió graves violaciones a los derechos humanos. Por eso esos crímenes atroces para el señor Almagro no son ajenos. Y justamente refiriéndose a las violaciones de derechos humanos, se ha referido el señor Almagro a los alcances que podría tener la Justicia Especial para la Paz en Colombia para quienes sean responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Hay gente que no entiende cómo quienes han cometido esos delitos puedan ahora tener unos cargos asegurados en el legislativo colombiano. ¿Cómo se van a volver dirigentes de esos colombianos? ¿Qué mensaje usted tiene para todas esas personas que no aceptan o que lo ven de manera muy impresionada ese hecho? Aquellos definitivamente que han cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes comunes, el sistema de justicia tendrá que tomar las acciones contra ellos y de acuerdo a los debidos procesos que se implementen deberán pagar las consecuencias, entre ellas quedar fuera del sistema y de la acción política. Eso es la lógica de cualquier sistema. Esto quiere decir, para amplitud, los que han defendido sus ideas, los que han tratado de llevarlas adelante y sus ideales, los que han tenido acciones de crimen común y los que han cometido crimen de lesa humanidad, ningún sistema político puede tener lugar para ellos. Pero en este caso sí. De un lado o del otro, ¿no? Almagro, de un lado o del claro, otro. pero en este caso sí, porque a pesar de que se hayan cometido crímenes atroces, si cuentan la verdad y van al sistema especial, en el acuerdo quedó claro que no quedan inhabilitados para ejercer cargos de elección popular. Pero bueno, ese es el procedimiento que se acordó. Y ese es el mecanismo que se acordó. No es un mecanismo nuevo, además, porque está tomado de la experiencia de otros países. Recordemos que la Unión Europea tomó la decisión de suspender a las FARC durante 6 meses de la lista de organizaciones terroristas. En ese mismo sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que su país también analiza una opción en el mismo sentido, aunque no será tan fácil y tan rápido como ocurrió en la Unión Europea. Pues bien, justamente sobre esto le preguntamos al secretario general de la OEA. Él aseguró que esto es apenas lógico en medio de un proceso de paz y tras la firma del acuerdo en donde las FARC renuncian a las armas y hacen tránsito a la vida política. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han tomado una decisión que es muy importante. La Unión Europea suspende a las FARC de pertenecer a la lista de organizaciones terroristas temporalmente, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, presente también en la firma y en entrevista exclusiva con nosotros, decía que Estados Unidos ya está listo también para entrar a revisar esa inclusión de las FARC en la lista, dependiendo de que vayan a los campamentos, del desarme y de la reintegración. ¿Usted cómo ve esos pasos que comienzan a dar? Absolutamente lógicos, absolutamente lógicos. O sea, una vez que un grupo político armado toma la decisión de dejar las armas y de trabajar la política dentro del sistema y de la legalidad, definitivamente el paso siguiente, el paso natural sería ese. Obviamente se querrán tener certezas respecto a cómo son los compromisos, cómo se cumplen los compromisos que tiene ese grupo con los acuerdos.
La Organización de Estados Americanos tiene asentada en Colombia una misión desde hace 12 años. Se llama MAP-OEA, Misión de Apoyo al Proceso de Paz de esa organización. Pues bien, esta mañana el gobierno colombiano y este organismo multilateral han establecido un convenio para prolongar la presencia de esa misión y poder hacer la verificación del proceso de paz con las FARC. La misión de la OEA, del apoyo al proceso de paz, ¿cuántas personas va a tener en terreno y en dónde van a estar específicamente? Vamos a estar son unas 100 personas, los cuales creo que tendremos que ampliar por lo menos a 140 en el futuro. Van a estar en 250 centros poblados, 118 municipalidades, 18 territorialidades en 20 estados. ¿Con qué presupuestos van a contar ustedes para ese trabajo? Siempre vamos a estar cortos. Eso es una lógica. Pero hemos tenido buena respuesta de los donantes hasta ahora, así que esperemos tener mayores certezas en el futuro de la sustentabilidad financiera de este proyecto. Luis Almagro es una de las voces en el continente a las que quizá le hemos escuchado una de las voces más vehementes de rechazo y de crítica a la crisis en Venezuela, esta crisis política y humanitaria. Él ha pedido que se restablezca aquí definitivamente la democracia, que se libere a los presos políticos y también que se solucione toda esta crisis en materia de salud, alimentaria, además que se surta el referendo. Pues bien, justamente sobre eso también habló con nuestra directora Claudia Gurizati. ¿Usted cómo ve la participación de Venezuela en este proceso de paz? Han sido un país acompañante, incluso ayer en los discursos les agradecían, pero el gobierno de Nicolás Maduro al interior de su país no ha podido ni siquiera entablar un diálogo con la oposición. ¿Le resulta paradójico o cómo lo calificaría usted como esa contradicción que se ve también aquí desde Colombia? Muchas veces es más fácil ayudar a resolver los problemas de otros que resolver los propios. Eso también forma parte de la naturaleza humana. Si uno ve más claro el del vecino. Uno ve mucho mejor la paja en el ojo ajeno, eso es muy claro. Pero el futuro de Venezuela y por el que está su pueblo permanentemente expresándose tiene que ser un futuro de libertad y de democracia, con respeto a las libertades fundamentales, con respeto a las instancias esenciales de funcionamiento de un sistema democrático. Hoy, lamentablemente, lo que tenemos muy claramente no lo es. Venezuela hoy tiene presos políticos, está negando un derecho constitucional a la gente a través de subterfugios y de mal manejo de plazos, un derecho constitucional a la gente como es el de elegir o revocar a su presidente, tan importante una cosa como la otra. En el caso concreto de la aplicación de la Carta Democrática, que usted comenzó el proceso, ¿qué falta realmente para que se aplique y qué respuesta está sintiendo usted de los nuevos gobiernos de América Latina, de los mandatarios de América Latina? Pedro Pablo Kuczynski, también sentado aquí en este set, decía, presidente de Perú, mire, no podemos esperar a que en Venezuela haya ríos de sangre para empezar a actuar. Sí. ¿Qué falta, secretario Almagro? Si Venezuela logra resolver ese esquema de legitimidad de origen de la democracia, que es cuando uno elige a su presidente y cuando lo revocan, una decisión tan importante como la otra. Entonces estaríamos en un esquema en que el pueblo iría resolviendo a través de sus decisiones políticas estos aspectos particulares que hoy aquejan a Venezuela. El revocatorio es la solución de prácticamente todas las cosas y de todos los derechos que hemos señalado como violados en Venezuela en este tiempo. Entonces, creo que ese es el impasse que hoy tenemos los países. Pero también vemos que las negativas permanentes del gobierno y sus instrumentos para evitar ese referéndum revocatorio de este año están generando una situación de tensión política innecesaria, indebida, improcedente, a la cual no la podemos admitir, nadie puede admitir.